Un amor eterno por accidente. Hola bombones, hoy les traigo una historia completita que en su momento tuve la oportunidad de traducir cuando tenía mi scan. Es una trama ligera y entretenida. Aquí veremos cómo un encuentro fortuito transformó a dos personas. Comenzaron con odio, continuaron con choques divertidos y poco a poco ese accidente del destino terminó convirtiéndose en amor y del bueno. Así que sin más vueltas, comenzamos. Bansha estaba decidida ese día, se entregaría al amor de su vida. Llevaba 4 años de noviazgo, de manita sudada, con Eun Jang, y justo en San Valentín quiso dar un paso más. Por eso se acomodó en la cama, apenas creyó que su chico estaba listo. Este hombre la besó, pero oh sorpresa, quien la abrazaba no era su novio, sino un desconocido. Ella lo apartó enseguida y él le respondió que era ella quien había entrado en su habitación. Bansha, confundida, aseguró que su novio había reservado ese lugar. Antes de aclarar nada, estallaron destellos. Una turba de reporteros entró con cámaras y celulares, como si la primera vez de esa chica fuera un espectáculo. Entonces recordó las palabras de Eun Jang. Él le había prometido una sorpresa y nunca se imaginó que se refería a paparazzis invadiendo su intimidad. La noticia se difundió de inmediato. Los reporteros acusaron al hombre misterioso de haberse sobrepasado con una universitaria. Uno incluso transmitía en vivo, nombrando al CEO de Huan Shen como el autor de dicho acto. El aludido le arrebató el celular y declaró que esa mujer era su prometida, mientras meditaba que esperaba que esa chica fuera lo bastante lista. Bansha respondió que no le gustaba aquello y que su seriedad la asustaba. Acto seguido preguntó cuánto habían recibido los reporteros para ese circo, pues los reporteros, siendo bastante comunicativos, le contaron que un tal Ouyang les pagó 3,000 yuanes. Bansha ofreció el triple para que guardaran silencio, y el CEO respondió que para él no era la gran cosa, siempre y cuando ella estuviera contenta. Así extendió un cheque de 1,000,000 de yuanes. ¡Mala suerte! Alguien afuera tomó una foto del cheque en plena entrega. Ya en privado, él le comentó que parecía tener la habilidad para mover el dinero ajeno. La protagonista le contestó que siendo el presidente de una empresa no debería faltar efectivo. Sin embargo, el hombre quería respuestas. Bansha explicó que había sido engañada y pues en eso recibió un mensaje de Ouyang confesando que usó su relación como un escalón profesional. Él mismo le había puesto en esa trampa a cambio de un futuro puesto de director. El CEO entonces le sugirió vengarse, pero para ello tendría que ser su pareja. Bansha agradeció la oferta, aunque afirmó que podía arreglársela sola. Un día después, un sujeto había recibido una buena paliza por orden de Fu Xinian, pues había filtrado una foto al periódico. El escándalo apuntaba al presidente de Huan Shen y todo provenía del primo de Fu, o tal vez no. Bansha intentaba comunicarse con el CEO y también atender a su hermana Liang Qiao. Esta joven había perdido la vista en un accidente hacía 5 años. Y no solo eso, ellas habían perdido a sus padres en ese trágico suceso. La pequeña mencionó que su hermana temblaba, pero Bansha la tranquilizó asegurándole que estaba bien. Luego consiguió hablar con Fu, preguntándole si había visto las noticias. La conversación terminó con una cita donde él le anunció sin rodeos que a partir de ese momento sí sería su prometida. Bansha no daba crédito a la propuesta de un compromiso falso. Fu explicó que era parte del plan y de paso señaló que ella no tenía mucho que ofrecerle, dejando en claro que no buscaba segundas intenciones. Añadió que alguien con una hermana ciega debería ser más astuta. La joven se sorprendió de que ya le hubiera investigado, pero Fu respondió que necesitaba saber con quién trataba. Bansha admitió que la verdad no importaba, porque todo el embrollo iba dirigido a él. El CEO reconoció que ahora sí estaba usando la cabeza, y para tentarla, reveló que Liang Qiao tenía un 90% de probabilidades de recuperar la vista en Estados Unidos. Bansha recordó cómo su hermana soñaba con viajar y determinada aceptó el trato. Xianyang celebró llamando a la futura esposa, mientras ella reflexionó que debía resistir hasta el final. A la salida de la reunión bajo la lluvia apareció su prometido falso. Él la invitó a subir al carro para llevarla a casa. Durante el trayecto discutieron un poco por la ropa empapada, pero tras un cambio de vestimenta,
improvisado, la condujo hasta su barrio. Los vecinos cuchicheaban al ver tremendo carro de lujo estacionado frente a los apartamentos. Cuando Banxian quiso bajar sola, él lo impidió, alegando que debía escoltarla porque aún llovía. La acompañó con sombría en mano y le recordó que debía acostumbrarse a su presencia, pues vivían rodeados de paparazzis. Ella respondió tímidamente que aunque no estaba habituada a la vida pública, lo intentaría. En ese momento se toparon con Lin Qiao, la hermana menor de la protagonista. Banxian se acercó a ella y la chica notó lo fría que estaba su piel. El CEO entonces cubrió a Banxian con su propio abrigo, explicando que no había soportado todo el camino solo para verla mojarse. Lian Qiao preguntó quién era él y Fu se presentó a sí mismo como el novio de su hermana. La joven quedó encantada con su voz varonil. Al llegar al complejo, él le preguntó si su sueño era ser viajera. La pequeña respondió que sí, pero sus ojos le limitaban. Fu le aseguró que había un tratamiento en Estados Unidos que podría devolverle la vista, pero debía de ser valiente. Lin Qiao prometió que lo sería. Banxia se conmovió en silencio, agradeciendo esa esperanza que él le regalaba a su hermana. Todo se movió tan rápido que en un abrir y cerrar de ojos solo se necesitaba la firma de Banxian y Li Qiao ya estaba en un avión rumbo a su tratamiento. El CEO había gestionado todo una eficacia pasmosa. Él la consoló recordándole que aunque su hermana partía, aún lo tenía a él. La joven meditó que quizás necesitaba más a Lin Qiao de lo que su hermana la necesitaba a ella. Fue entonces cuando Fu le dio un beso en la mejilla. Ella sonrojada preguntó qué estaba haciendo y él respondió que habían paparazzis en el aeropuerto que estaban tomando fotos, así que debían parecer una pareja real. Llegó el día de la fiesta de compromiso. Banxia se alistó con nervios y al salir del camerino el CEO la halagó por lo hermosa que lucía, colocándole un anillo que debía usar por 6 meses según el contrato. Banxia pensó que en ese momento empezaba su historia con Wu Xinian. Durante la fiesta él brindó por su unión y los invitados celebraron convencidos de que así los rumores se dispersarían. Sin embargo, ella ansiosa se refugió en el baño, procesando todo como una transacción. Al salir un hombre la abordó insinuando que quería saber cómo había seducido al CEO y le había quitado el hombre a esa mujer. Ella le pidió respeto, recordándole que hablaba con la prometida de Huang Shen. Antes de que la situación escalara, alguien lo jaloneó con visible enojo. Era Fu. El CEO detuvo al desconocido furioso, pero Banxian pidió que lo soltara. Él obedeció, aunque enseguida cubrió a su prometida con su saco, y le recordó que ella fue quien le pidió liberar al agresor, así que no se hiciera la víctima. Banxian respondió nerviosa que no era lo que parecía, pero estaba asustada al verlo enojado. Xinian la trajo hacia él y dijo que era hora de mudarse. Durante 6 meses ella viviría en su mansión como su prometida. En el carro, Fu le preguntó si había leído el contrato y ella confesó que no, pues lo único que le importaba era enviar a su hermana a Estados Unidos. Él, con una sonrisa pícara, reveló la cláusula especial. Al menos 4 veces al mes debían realizar ejercicios nocturnos para la buena salud. Ella se sonrojó y pensó que eso no lo había contemplado. Banxian reaccionó indignada, pero él aclaró que se trataba de salir a correr, ya que tenía la costumbre de ejercitarse por las noches, así que aparentarían ser una pareja normal. Ella suspiró aliviada, aunque pensó que había malinterpretado terriblemente. Luego preguntó por qué aún no llegaba a su casa, justo cuando se detuvieron frente a un portón. Él respondió que ese era su hogar. Banxian no podía creer que aquel hombre viviera solo en una mansión tan enorme. Se molestó un poco pensando que él jamás había conocido la pobreza. Aún así, al llegar a su habitación se sintió encantada. La cama era tan cómoda que el cansancio la vencía. Justo cuando se acomodaba, alguien intentó abrir la puerta. Ella preguntó quién era y escuchó la respuesta. Era su futuro esposo. Fu se acercó a Banxian con toda la calma del mundo, aunque la chica no quería ni un centímetro de él cerca. Por esto, le pidió que hablaran al día siguiente. Pero el hombre insistió. Justo en ese momento la voz de Lin Qiao salió de la nada. Banxian buscó de dónde venía aquel sonido. La sorpresa fue que la voz provenía del bolsillo del CEO.
Como no podía meter la mano para sacar el celular, terminó hablando a esa altura, lo que provocó que Fu se ruborizara, ya que la escena resultaba un tanto sugerente. La chica espantada retrocedió pidiendo disculpas, pero el presidente decidió sacar el teléfono y entregárselo para que hablara con su hermana. Unas horas después, Banshan debía devolver el celular, y al estar frente a la puerta de la habitación de Fu, pensó que mejor entraba sin llamar. Gran idea. Dentro de la habitación, Banshan no vio a nadie y pensó que sería rápido dejar el celular en la mesita de noche. Sin embargo, Fu apareció detrás de ella como sombra inesperada, asustándola tanto que terminó tambaleándose. Su tobillo sufrió un esguince y para rematar cayó sobre la cama, arrastrando al CEO con ella. Un rato después, la protagonista se quejaba del dolor mientras él le pedía que aguantara un poco, ya que tenía que elevar el pie y poner compresas frías. Al preguntar si al día siguiente debía salir, Banshan respondió que tenía clases. Entonces el presidente la cargó hasta su habitación y como buen jefe regañón, le advirtió que no causara más problemas en el futuro. Al día siguiente, Banshan fue a su universidad y se convirtió en el centro de atención, pues había salido en periódicos como la prometida de Fu Xinian. Ella se sintió incómoda y buscó refugio en la biblioteca, su remanso de paz. Ahí un chico le pidió sentarse en la misma mesa. Preocupada, ella le preguntó si la conocía, y él respondió que no hacía falta conocerla para compartir espacio. Entonces la protagonista meditó que tal vez aquel estudiante no sabía nada de su vida, lo cual le dio un cierto alivio. El joven se presentó como Gu Qinshao, y al escuchar el nombre de ella comentó que significaba cuando las flores florecen en verano. Banshan pensó que por fin habían encontrado a un estudiante guapo y amable que la veía sin etiquetas. La protagonista pasó tanto tiempo en la biblioteca que cuando miró el reloj ya eran las 6 de la tarde. Se despidió de Qin Chao y se fue directo a Recursos Humanos. La entrevistadora notó su vestido creyendo que era una imitación bien lograda de una prenda de edición limitada. Ahí le dijeron que trabajaría en una pasarela de modas. Banshan aclaró que pensaba que era exhibición de mercancías, pero la mujer insistió en que ya no había cupo en esa área y como modelo cobraría el doble. Aunque Banshan tenía el tobillo lesionado, terminó aceptando. Lo que no sabía era que en ese mismo centro comercial, Fu Xinian estaba inspeccionando las tiendas del grupo Huangshe. Cuando inició el desfile y vio a su supuesta prometida en la pasarela, el CEO se puso de tan mal humor que su asistente no entendía qué estaba pasando. Tras bastidores, Banshan revisaba su pie, que estaba peor, y para colmo los zapatos eran una talla menos. En eso apareció su falso prometido, quien le dijo que parecía muy necesitada de dinero. Ella respondió que de no ser así no estaría allí con el pie lesionado. Tinian le recordó que como su prometida tenía responsabilidades y que de querer trabajar, debía contar con su permiso. Le ofreció financiamiento para que no se expusiera a ese tipo de trabajos. Al final el CEO la cargó y le dijo que todo era por el bien de su tobillo. Banshan pensó que era increíble que él se preocupara de esa forma y se preguntó cuál era el verdadero motivo mientras la llevaba en brazos como una princesa. Afuera, Fu preguntó quién había puesto a Banshan como modelo. La entrevistadora inclinó su cuerpo creyendo que él la felicitaría, pero terminó despidiéndola, junto con todo el equipo del desfile. Según el presidente, había engañado a su prometida, quien era demasiado inocente para esas cosas. Luego reflexionó que tal vez había sido un poco extremo, pero la terquedad de ella lo había sacado de quicio. Luego de esto, mientras Banshan curaba su tobillo, Fu llegó a ayudarle. Le explicó que debía cuidar esa debilidad porque estaba siendo vigilada y cualquier falla sería aprovechada. Al vendar su pie, el CEO notó lo pequeño que era y esto le molestó gravemente a la protagonista. Pasaron los días y Banshan mejoró de su lesión, aunque se veía deprimida por las clases perdidas. El CEO habló con ella y al llevarla a la universidad, la joven pidió que la dejara en un punto discreto para evitar rumores. Fu respondió que debía enfrentar a quienes la criticaban, porque si se quedaba callada, los rumores la destruirían. Tenía que contraatacar. Ella pensó que aunque duras, sus palabras le habían dado valor para afrontar la situación. Al entrar a su salón, Banshan fue recibida con burlas sobre ser la prometida del CEO. Ella pidió saber quién había iniciado eso, y una chica de cabello rosado la acusó de haberle quitado el novio a una tal Gu Qiankyu. La pelirrosada la acusó de creerse superior por usar al empresario para subir de estatus. Banshan le dio risa, lo que enojó aún más a la chica.
que le gritó porque sonreía. La protagonista respondió que se reía de ella. Con calma, Van Shan explicó que la vida privada de Fu no era pública y que nadie tenía pruebas de esas acusaciones. Además, como estudiante de comunicaciones sabía que era fácil inventar rumores. La pelirrosada quiso humillarla diciendo que seguramente se había rendido a los pies del CEO, pero Van Shan respondió que no estaba escrito en piedra que así fuera. También cuestionó por qué las mujeres atacaban a otras mujeres en lugar de apoyarse, y concluyó diciendo que no todo se compraba con dinero. Por ejemplo, el amor. Eso hizo que sus compañeras arremetieran contra la pelirrosada, tachándola de envidiosa. Más tarde, Van Shan meditó que tal vez había dicho demasiado y que Fu podría molestarse si se enteraba. Para su sorpresa, él estaba esperándola afuera, tan guapo que llamaba la atención de todo el campus. Van Shan quiso librarse de él preguntándole qué hacía allí. Fu le contó que había prometido donar un edificio a esa universidad. Ella intentó despedirse, pero él sabía que ella había terminado sus clases. La protagonista reclamó que con su atractivo estaba acaparando miradas, y al ver que los curiosos se acumulaban, Fu decidió llevársela. Dentro del auto le recordó que debía acostumbrarse y empezar a actuar como su prometida para normalizar la situación. Luego fueron a cenar, y cuando él regresó su plato con la carne ya cortada, Van Shan pensó que era bastante considerado. Sin embargo, no se quedó con la duda y le preguntó por su exnovia. Fu respondió que Gu Qiankyu había sido su pareja durante 5 años, pero más como socios de negocios que como amantes. Van Shan reflexionó que al terminar su acuerdo de 6 meses, ella también sería recordada como una relación por conveniencia. Pero Fu no permitió que se victimizara y le explicó que su ex era una mujer nada ordinaria, que veía a Van Shan como un obstáculo y seguramente le intentaría eliminar. Llegó el día del ejercicio nocturno y ambos vestidos como si fueran portada de revista de deportes salieron a correr. Van Shan llevaba media hora tratando de seguir el ritmo del CEO y ya estaba a punto de rendirse, mientras él parecía recién calentando motores. Al terminar, ella cayó rendida, pero lo peor vino después. Un dolor en el vientre la dobló en dos. Fu notó su incomodidad y le preguntó qué pasaba. Ella, con toda la vergüenza del mundo, confesó que había llegado su periodo. Como la mudanza la había dejado sin recursos, pensó que no le quedaba otra que pedirle un favorcito a su falso prometido y ir a comprar toallitas. El pobre CEO quedó en esa clásica encrucijada masculina, la que todo novio o esposo alguna vez debe de enfrentar. Fu terminó en una tienda de conveniencia y claro, su atractivo no pasó desapercibido. La vendedora casi se derrite mientras él con toda la vergüenza pedía el paquete de toallitas. Un tiempo después, Van Shan sufría en casa convencida de que ese mes su periodo había llegado con más fuerza de lo habitual. Cuando revisó las toallitas que había encargado, se dio cuenta que tenían aroma a menta. Pero dejando de lado lo refrescante del asunto, ella se sintió aliviada. Al salir del baño se sorprendió al ver que el CEO ya estaba listo para ir a la oficina. Sin embargo, aún así le había dejado sopa caliente y una bolsa térmica para el vientre. Por otro lado, en redes sociales alguien había subido la foto de un guapísimo cliente que había comprado algo indispensable para su novia, describiéndolo como un superhéroe. Entre los que vieron la publicación destacaba una mujer de cabello rosado, que de inmediato frunció el ceño. Esa mujer no era otra que Gu Qiankyu, la ex de Fu. Ella estaba convencida de que ese tipo de cuidados hacia Van Shan solo podía significar una cosa: interés verdadero. Recordó sus días como pareja, cuando él siempre estaba ocupado y nunca la acompañaba ni a elegir un vestido. Molesta, decidió que en la próxima reunión familiar de los Fu se aparecería para medir con sus propios ojos a la nueva prometida. Llegando el fin de semana, Fu llevó a Van Shan a la mansión familiar, mucho más grande que la del CEO. Ella pensó que bien podían entrar en auto, pero Xinian le explicó que caminar juntos fortalecería su papel de pareja frente a los demás. Por otro lado, su abuelo valoraba este tipo de gestos porque lo había practicado con su propia abuela. Al llegar el patriarca los recibió con gesto intimidante, aunque Fu lo saludó con calma y presentó a su prometida. El anciano no respondió y de inmediato pidió que llamaran a Gu Qiankyu, quien entró diciendo abuelo, como si aún tuviera derecho a esa cercanía. Qiankyu saludó con aire confiado y pronto todos se sentaron a la mesa. La pelirrosada no tardó en lanzarse indirectas con Van Shan, diciendo que se veía poco habladora y que debía ser un fastidio tener un prometido mucho mayor. Van Shan respondió con calma que el Fu que ella conocía
era más volátil que un adolescente, perfeccionista, arrogante y hasta infantil, lo cual provocó carcajadas en el abuelo. El patriarca agradeció a Banshan por cuidar de su nieto y reconoció que era la primera vez que escuchaba ese lado de él. Esto puso nerviosa a Kyung-kyu, que no esperaba que las cosas se inclinaran hacia la supuesta prometida. Más tarde, ya a solas, Fu le informó a Banshan que dormirían en la misma habitación y solo había una cama, pero él afirmó que como era su cuarto, le correspondía. La protagonista se sentó en el colchón y replicó que después de fingir todo el día, al menos dormiría cómoda. Ante eso, Fu se acercó preguntándole si no temía que intentara algo. Ella contestó que no, si no se había conmovido con la belleza de su ex, mucho menos con ella. Ese comentario le encendió un interruptor al Seo, que terminó besándola más tiempo del que ella había planeado. Al final, Banshan acabó rodando por el suelo, sin pegar un ojo. Desesperada, probó empujarlo con una almohada para ver si estaba dormido, y como no reaccionó, subió al colchón. El alivio duró poco. Fu dormía moviéndose como loco, y la atrapó entre sus brazos. Ella pensó en escapar, pero él la retuvo dormido, así que no le quedó otra que quedarse allí. Cuando amaneció, él se abrió los ojos y se encontró con su prometida falsa usándolo de almohada. Reflexionó que aquella chica se veía especialmente bonita cuando dormía. Al día siguiente, Kyung-koo desayunaba con el abuelo y se sorprendió de que Fu siguiera en cama. Algo muy raro en él. El patriarca le recordó que debía mirar hacia adelante, ya que su nieto tenía otra relación. Mientras tanto, en la habitación, Banshan soltó un grito al descubrir que seguía abrazada al Seo. Sinia le pidió silencio y la cuestionó sobre por qué estaba en su cama en vez del suelo. Justo cuando la tensión crecía, tocaron a la puerta alertados por el grito. En el comedor, Banshan se disculpó por la tardanza, pero el abuelo defendió a la muchacha y culpó a su nieto de molestarla durante la noche. En ese instante un vaso se quebró. Era Kyung-kyu, que fingió torpeza para captar la atención. La ex parecía decidida a mostrarse frágil, pero Banshan no se quedó atrás y comentó que el ejercicio era ideal para la salud, recordando sus noches de entrenamiento con Fu. Eso le dio una idea a Kyung-kyu, que sugirió ir a nadar. Mala idea. Banshan apenas sabía flotar. En la piscina, Fu brillaba como pez en el agua mientras ella se apoyaba en un flotador. Cuando él intentaba ayudarla, apareció la ex en bikini, lista para deslumbrar. Banshan observó la escena y pensó que realmente la pelirrosada era una mujer hermosa. Kyung-kyu retó a Fu a una competencia de natación. Él movió a su prometida hacia un costado para que no fuera un obstáculo. Ambos nadadores con destreza, pero al final ganó la ex. Banshan meditó que los dos parecían encajar muy bien, mientras ella era solo una chica de recursos modestos. Bombones, en una relación no se trata de competir con la pareja, sino de compartir la felicidad. Después Fu decidió enseñarle a nadar a Banshan. Luego de esto, Banshan disfrutó al fin de un refresco. Kyung-kyu aprovechó ese momento para acercarse y preguntarle si no estaba preocupada por la incertidumbre del futuro de Fu. Banshan respondió que estando comprometida lo acompañaría siempre. La ex sonrió con aire de triunfo y le reveló que conocía la enfermedad de su hermana, sugiriendo que buscara un chico de su edad. Banshan contestó que no entendía a qué se refería, porque estaba convencida de que ella y Fu se amaban mucho. Kyung-kyu le dijo que vivir en una mentira no era sano y que lo mejor era retirarse antes de que fuera demasiado tarde. Decidió retirarse para no seguir incomodando. La protagonista habló en voz alta preguntándose qué clase de mujer era aquella. Entonces Fu apareció y la urgió a prepararse para asistir a una boda. Ella suspiró pensando que con él nunca había descanso. En la ceremonia se encontraron con Go Yu-hen, un joven rubio que se interesó de inmediato en Banshan. El Seo lo apartó y le recordó que ella era su prometida, aunque luego meditó en silencio que quizás estaba empezando a enamorarse de ella. Sin embargo, lo que dijo en voz alta fue que su relación era un contrato, lo cual desanimó profundamente a la protagonista. La boda dio inicio con gran expectación y los recién casados hicieron su entrada triunfal. En medio de la ceremonia Fu habló con tono burlón debido al novio, recordando que en una ocasión tan importante no debería sonreír como un tonto. Incluso mencionó que cuando trabajaban juntos por primera vez, Len Yang-shu
no se inmutó ni con una inversión de 1.000 millones de yuanes, pero ahora parecía un manojo de nervios. El sacerdote le preguntó al novio si estaba dispuesto a tomar a la señorita Waru como su esposa, y Yang Shu respondió de inmediato con un sí. El CEO siguió con su charla comentando que ahora estaba preocupado por un caso de cooperación con RID. Bashan intervino y le respondió que más bien esto demostraba cuánto amaba el señor Len a la señorita Wanru. Pero esas palabras le hicieron recordar la advertencia que Kyung-kyu sobrevivir para siempre actuando dentro de una mentira. Así que reflexionó en voz alta que cuando las personas realmente se aman, esa felicidad no se puede fingir. Llegó el momento esperado. La novia lanzaría el ramo. Banshan estaba lista para participar, pero Fu la retuvo asegurándole que no era apropiado. Ella contestó que no entendía de qué estaba hablando, que atrapar el ramo era solo cuestión de suerte y que un abrir y cerrar de ojos pasaría en el medio año de su contrato. Fu meditó que parecía tener prisa por irse y dejarlo atrás. Cuando la protagonista se unió al grupo para atrapar el ramo, Xinian volvió a detenerla, solo que esta vez la trajo hacia sí y la besó frente a todos. Mientras tanto, pero fue la escena romántica la que acaparó todas las miradas. Len Yanshu, muy serio, preguntó quién era en verdad el protagonista de ese día. Su esposa, en cambio, estaba emocionada por lo ocurrido. Banshan terminó sonrojada y hasta agotada, mientras Yanshu se acercaba para cuestionar al CEO por su nerviosismo. Fu respondió que más bien quien debía preocuparse era el propio novio, ya que parecía aún más ansioso que él. Yanshu replicó que tenía tanta prisa que no podía esperar ni un minuto más, y lanzó la pregunta, ¿cuándo pensaba casarse Fu y Banshan? El CEO contestó que al menos esperarían hasta que ella se graduara. La protagonista pensó con amargura que en el corazón de ese hombre solo había un lugar para el beneficio propio. Apartó la mano de su falso prometido y meditó que aquel tipo de persona no conocía sentimientos reales. Fu, algo desesperado, la llamó en voz alta y ambos terminaron corriendo fuera del lugar, como si ni las palabras ni la multitud pudiera detenerlos. Cuando él la alcanzó, preguntó si de verdad huía solo porque le había besado y si en realidad lo odiaba tanto. Banshan le respondió con mucha firmeza que si después de medio año su abuelo no le entregaba el control de Huangshen, ¿qué iba a hacer entonces? El CEO guardó silencio, incapaz de dar una respuesta clara. Ella continuó deseándole éxito en su lucha por la empresa, pero confesó que no podía seguir a su lado para siempre. Seine la abrazó con fuerza y habló con sinceridad. No quería seguir actuando tampoco, entonces propuso dejar atrás la farsa y ser por fin una pareja real. Fu habló con la protagonista y le confesó que quería más de medio año porque si ella se lo permitía, estaría con Bansha durante toda su vida. La chica meditó que aquello era extraño. ¿Por qué pedía más tiempo? ¿Acaso no pensaba que en ese lapso podría heredar la empresa? Cuando él le preguntó si aceptaba sus palabras, ella meditó en que no era más que un accidente en la vida del CEO, un juego adornado con afectos fingidos. Sin embargo, terminó respondiendo que todo dependería de su comportamiento. Fu aceptó de inmediato. Al día siguiente, el empresario llevó a Banshan a la universidad y hasta le dijo que así ganaría puntos extras con ella. Incluso le pidió que si no tenía nada que hacer por la noche, llegara temprano a la mansión. La protagonista meditó que todo era una estrategia para alargar el contrato. De camino a clase se topó con aquel compañero de la biblioteca, Qin Shao. Apareció con 2 cafés y aunque ella al inicio no quería aceptarlo, el muchacho aclaró que era una promoción del 2x1. Terminaron caminando juntos y se toparon con una exhibición de pinturas de paisaje, donde decidieron entrar. Ambos disfrutaron de la exposición como si fueran viejos amigos. El estudiante le preguntó qué solía hacer y esa simple pregunta la afectó. Aunque él pensó que había cometido un error, Bansha respondió que solo asistía a clases, trabajaba y regresaba a su casa. Entonces, Qin Shao le propuso comer barbacoa para relajarse un poco antes de que volviera a su hogar. Más tarde, ya a las 10 de la noche, Bansha regresó. Apenas se acercó al comedor, Fu la abrazó de golpe y la asustó. Él le reclamó la tardanza, a lo que ella respondió que apenas eran las 10. El CEO recordó que le había pedido llegar temprano, y entonces Banshan notó la mesa servida y hasta un regalo preparado para ella. La protagonista preguntó si la había esperado para cenar, pero enseguida confesó que ya había comido. Fu quiso saber con quién, y al escuchar que era alguien de la clase,
Preguntó si se trataba de un hombre o de una mujer. Bashan en tono de reto lanzó la pregunta: ¿de qué pasaría si fuera un hombre? La respuesta llegó en forma de un beso apasionado y una advertencia: desde ese momento no le permitiría comer con aquel chico. El beso no fue único, sino repetitivo una y otra vez, hasta que de pronto aparecieron reporteros que comenzaron a cuestionarlo sobre la relación y una posible boda. El protagonista se sintió invadida, pero Fu declaró que la fecha tentativa era dentro de 6 meses. Bashan quiso desmentirlo, aunque él le recordó el contrato con un mínimo de 100 años de plazo. La chica despertó asustada, pues todo había sido un sueño. Se levantó nerviosa, incapaz de enfrentarlo, y empezó a evitarlo en la casa, en la universidad. Viendo esto, Fu pensó que ya no debía interferir en su vida y retomó sus eventos nocturnos. En una gala de caridad recibió una llamada de Banshan, pero la chica enseguida cortó para enviarle un mensaje. Su hermanita haría una videollamada y necesitaba que él estuviera presente. El empresario reflexionó que debía irse de inmediato, pues la cuñada lo esperaba. Apenas llegó a la mansión, encontró a Banshan en la videollamada con Lin Qiao. La pequeña preguntaba por el CEO y justo entonces Fu apareció. La protagonista se incomodó con la cercanía, pero la voz de él fue reconocida por la niña, que insistió en que se uniera. Banshan quiso saber por qué tanta insistencia y descubrió que su hermana sabía del contrato entre ellos. Ambos quedaron impactados. La protagonista intentó explicarle, pero Lian Qiao aseguró que apoyaba la relación, aunque antes le habían dicho que Fu era solo un amigo. La pequeña celebró enterarse de que eran pareja. Banshan se emocionó por la reacción, pero también deseaba aclarar la verdad. Fu no se lo permitió y hasta le tapó la boca para confirmar frente a la cuñadita que estaban juntos e incluso comprometidos. Lin Qiao se alegró aún más, mientras Bastian lograba zafarse furiosa con su falso prometido. Colgó la llamada y lo vio con mucha molestia. Molesta, Bastian lo encaró, le reprochó que su hermanita siempre se había considerado una carga y de enterarse del trato que había aceptado para su recuperación, se sentiría peor. Recordó además que le había prometido a sus padres cuidarla. Fu respondió que podían viajar a Estados Unidos ya que pronto les retirarían los vendajes a Li Qiao. Ella preguntó si realmente podía hacer eso, y él, tras besarle la frente, afirmó que sería como un viaje de compromiso. La protagonista se dejó llevar, y aquella noche su relación llegó a un nivel más profundo. Al día siguiente, Bashan corría para no llegar tarde, y al encontrarse con Fu se sonrojó. Él, fresco como una lechuga tras la desvelada, le dijo que la llevaría en auto a la universidad. Luego observó sus labios hinchados y entre bromas sugirió ir al hospital. Banshan terminó tan roja que él pensó que quizás sí tenía fiebre. En la universidad, unas chicas cerraron con llave la puerta del salón, dejando a Banshan encerrada. La protagonista, perdida en sus pensamientos sobre Fu, terminó escribiendo su nombre en su libreta y, avergonzada de sí misma, se cubrió el rostro. En eso recibió un mensaje del CEO, avisando que llegaría en 5 minutos para llevarla a comer, pero la puerta no cedía, estaba con llave. Con calma dijo que era solo una travesura y decidió escaparse por la ventana. En ese momento apareció Qin Shao, quien le ayudó a bajar. El muchacho le preguntó si eran sus compañeras quienes les habían encerrado. Paralelo, Fu le enviaba mensajes preocupado. Qin Shao le advirtió que la próxima podría dejarla atrapada en el 10º piso. Ella respondió que no se preocupara y que debía irse de inmediato. El chico intentó detenerla justo cuando Fu llegó y observó la escena. Qin Shao quería ayudarla desde ese momento, pero Banshan respondió que solo había sido un accidente y se despidió. En el estacionamiento le esperaba Fu. Ella le preguntó a dónde irían. Él respondió que a casa, pues había un asunto que discutir. Esa noche, mientras Bastian tomaba un té, Fu llevaba media hora encerrado en su despacho. Al bajar, le entregó una carpeta. Ella pensó que para él su relación seguía siendo solo una transacción. Al revisar el contrato, descubrió nuevas cláusulas que le incomodaron, como reportar a todos los chicos que se le acercaran y usar fotos de pareja en sus redes sociales. Harta, lanzó el documento al aire, indignada.
Ella le reclamó que esas cláusulas invadían su privacidad. Discutieron, él decía que quería transparencia, ella que se estaba pasando. Finalmente el CEO aseguró que tarde o temprano ella aceptaría. Banshan lo miró y le propuso tomarse una foto en pareja. Luego buscó su teléfono para repetir la foto, pero no lo encontró. Mientras tanto, en la mansión de la familia Fu, Gu Qiankyu cenaba con el patriarca y su hermano menor, que resultó ser Qin Shao, quien casualmente tenía el celular de Banshan. Al sonar el teléfono contestó la llamada nombrando a la protagonista. Banshan habló con Qin Shao y le pidió devolverle su teléfono, pues era nuevo. La chica estaba feliz con el trato, pues debía devolvérselo al día siguiente. Sin embargo, Fu no soportaba esa espera. Necesitaba recuperarlo, y por esto intentó quitarle el aparato a su compañera. Pero la chica fue muy ágil y lo detuvo. Así se acordaron de ver con Qin Shao más tarde. El patriarca, que escuchaba todo, llamó después a su nieto. Durante la visita, le preguntó si sabía que Banshan era compañera del hermano de su exnovia. Fu respondió que eso no importaba, pero el abuelo señaló que aquel chico tenía el teléfono de su prometida en su poder. Molesto, el CEO le respondió que todo había sido planeado. El patriarca, sin embargo, se centró en que Banshan era demasiado ingenua y por lo tanto no apta para ser la futura esposa del dueño de Haoshen. Fu meditó enumerando los defectos de Banshan: familia humilde, sin modales refinados, mal temperamento, aunque reconoció su valor para proteger a su hermana. La conclusión fue dura: sería mejor que desapareciera de su vida. Sin embargo, él respondió con firmeza que fue criado por su abuelo para enfrentar dificultades y que Banshan era la mujer que quería, sin intención de cambiar de opinión. En una galería de arte, Qin Shao admiraba cuadros cuando apareció Fu. El joven confesó que amaba el arte, pero estudió ingeniería por compromiso. Fu le dijo que cada elección tiene su precio, pero que el pasado con su hermana estaba cerrado. Con Banshan deseaba construir el futuro. Qin Shao replicó que ella estaba bajo mucha presión y hasta sufría bromas pesadas de sus compañeros. Aclaró que no se acercaba por su hermana, sino para ayudar a Banshan. Fu respondió que ella no era una damisela en apuros, sabía cuidarse sola, así que debía ahorrar su simpatía. Tiempo después, Banshan jugaba tenis con Fu. Al ganarle un set lo celebró con entusiasmo. Él le preguntó por qué tanta seriedad, y ella explicó que al verlo competir con su ex en natación, se había puesto serio y quería hacer lo mismo. Fu reflexionó que aquello significaba celos y se alegró al descubrir que no era el único que lo sentía. La protagonista quedó en un embrollo, pues ni ella misma lo había notado. Ya en el área de descanso, Fu insistía en que Banshan se había puesto celosa cuando se toparon con la exnovia en la casa del abuelo. Ella, indignada, le respondió que nada que ver y le preguntó por qué sacaba eso otra vez. El CEO le contestó que simplemente no se sentía cómodo con Qin Shao rondando por allí y preguntó si seguía en contacto con ese chico. Banshan respondió molesta que cuánto tiempo pensaba seguir hablando de lo mismo y meditó que desde que su prometido regresó de la mansión del patriarca, ese tema no había dejado de repetirse. Recordó cuando él la cargó y la sentó en su regazo sin decirle nada. Y entonces le indicó que a partir de ese momento le prohibía cualquier cercanía con Qin Shao. A veces en la universidad, otras en casa o incluso comiendo. Fu siempre repetía lo mismo. En el presente, ella tomó el rostro de su prometido y le dijo que lo dejaría claro de una vez. Ya tenía bloqueado al susodicho y lo trataría como a un extraño. Le pidió no dejara que alguien ausente arruinara su día. Fu pensó que ella era cada vez más impresionante. Le besó la mano, pero al mismo tiempo recordó la advertencia de su abuelo. Si elegía una prometida sin talento, podría perder la empresa. Justo cuando se perdió en esa reflexión, Banshan lo devolvió a la realidad, arrebatando su mano y pidiéndole que no mostrara afecto en público. Para cambiar de tema, él le preguntó si recordaba el viaje a Estados Unidos para ir a ver a su hermanita, pues este viaje estaba programado para la semana siguiente. La protagonista se emocionó tanto que lo abrazó sin pensarlo y después se disculpó por el arrebato. Banshan fue a la oficina del consejero a entregarle unos papeles de viaje. El maestro le preguntó si se trataba de su luna de miel, y aunque ella intentó aclarar que no, él la animó a disfrutar la vida como futura esposa.
Al salir se topó con Qin Shao en el pasillo. Ella intentó esquivarlo, pero él la sujetó del hombro con fuerza y le gritó que hasta cuándo seguiría escondiéndose. Además, sabía de su viaje a Estados Unidos y le aconsejó desconfiar del CEO. Ban Shan respondió que siempre le gustaba agitar al avispero. Él reconoció que se había acercado mal, pero aseguró que ella quedaría en medio de su hermana y Fu, perdiéndolo todo. Sus palabras quedaron retumbando en la mente de la chica, tanto que casi sin notarlo ya estaba en el avión y aterrizando en Estados Unidos. Ya en el aeropuerto, ella estaba confundida con tantos idiomas, pero Fu le transmitió seguridad. Por esto ella le preguntó si irían directo a ver a Lin Qiao, pero él respondió que primero dejarían las maletas y le tenía una sorpresa. Fu manejaba un auto clásico y Ban Shan estaba maravillada. Llegaron a una casa estilo cabaña que él había comprado, acogedora, pero con una sorpresa. Solo tenía una habitación. Ella preguntó qué excusa tenía para semejante detalle y él respondió que había que hacer sacrificios. Ella sugirió que él durmiera en el suelo, pero él dijo que prefería estar apretado en la cama. Ban Shan tomó sus sábanas para irse, desconfiada por dormir con él. Sin embargo, Xinian le contó que afuera había un cementerio familiar. La chica tembló del susto y aunque intentó hacerse la valiente, terminó regresando más rápido de lo que había salido. La cara de triunfo de Fu lo decía todo, y en eso cerró la puerta. Mientras él se bañaba, ella preparaba una barrera de almohada justificando que dormía inquieta. Ya recostada, Ban Shan confesó su miedo a que su hermana quedara ciega de por vida. Fu le habló con calma, asegurando que intentaría otros tratamientos si eso no funcionaba. Abrazó a la protagonista y le prometió que él también protegería a Lin Qiao. En el hospital, la pequeña abrazó con fuerza a su hermana. El doctor explicó a Fu que la evolución era buena, pero dependía de mantener la estabilidad emocional de la pequeña. Como Ban Shan no entendía inglés, le pidió la traducción a su prometido. El CEO respondió que todo iba bien. Luego invitó a la niña a pasear, siempre que fuera obediente. Ella selló el trato con un beso y confirmó que así lo haría. Pero también le pidió a su hermana que besara a Xinian para agradecerle. Entre risas y gritos, la pobre Ban Shan no sabía dónde meterse. Al final Ban Shan cedió y le dio un beso en la mejilla, lo cual Lin Qiao celebró como si hubiera ganado la lotería. Después fueron a pasear. La niña quería subir a la montaña rusa y mientras ella y su hermana gritaban de emoción, Fu bajó con cara de querer bajarse del planeta. La pequeña pidió repetir y el orgullo del CEO no pudo negarse. Ya de noche, cenaban en la ciudad animada cuando un hombre se acercó y habló con Fu. Al parecer adivinó quién era Ban Shan, agregando si ella era la prometida que solo le había ocasionado problemas. Luego pidió que lo presentara, y Fu lo hizo. Era su padre. La protagonista quedó petrificada, especialmente cuando él anunció que se casaría pronto, y agregó que Ban Shan se llevaría bien con su futura esposa, pues casi eran de una misma edad. La protagonista quedó abrumada por tanta información. Fu comenzó a narrar su pasado. Su padre lo tuvo en la adolescencia y lo dejó en un orfanato. El abuelo lo encontró peleando con un perro por comida. Ban Shan con su chispa preguntó quién ganó y él respondió bastante consternado que él, pero se terminó molestando con ella por su comentario. La chica replicó que ambos eran sobrevivientes, sin apoyo de sus padres. Esa reflexión lo suavizó y por esto le dijo que confiaba en ella al punto de revelar uno de los mayores secretos de la familia Fu. Por cierto, Pompone su nombre era Xinian y el apellido de la familia Fu. Cuando ella le preguntó por qué contar algo tan importante a una casi desconocida, él le respondió que confiaba demasiado en ella, aunque a cambio quería algo, y acto seguido la besó. Al posar su mano en su cadera, dejó claro que lo que deseaba era ella. No quedó duda de lo que pasó después. Ambos se dedicaron a un ejercicio nocturno que les dejó satisfecho. Al despertar, Ban Shan se alejó un poco recordando lo sucedido, pero él le pidió un beso de buenos días y ella se lo dio al instante, también dándole los buenos días. Ban Shan cocinaba una sopa de pescado para su hermana cuando Fu preguntó por el aroma. Al decirle que no podría acompañarlas ese día, ella respondió con indiferencia, que estaba bien. El CEO se molestó, acusándola de no importarle lo que hacía y que ni siquiera le había cocinado a él. La protagonista pensó que era adorable con su berrinche y lo calmó, dándole a probar la sopa, pero con un beso. Además le indicó que esa sopa también era para él. Más tarde, en una reunión,
Kyung-kyu le ofreció caviar, pero Sinian presumió que su novia le había preparado sopa de pescado. La pelirrosada frunció el ceño. Ella sacó a colación que su padre era heredero legítimo del conglomerado Huanchen y que lo mejor sería que se casara con ella. Sinian se levantó firme diciéndole que podía aceptar el apoyo de su familia Gu, pero nunca a ella como pareja. Kyung-kyu quedó llorando, sabiendo que esta vez no había vuelta para atrás. Llegó el día de quitar el vendaje a Lin Qiao. Al abrir los ojos dijo que no veía. Ban Shan lloró y la abrazó tratando de darle consuelo. Más tarde, alguien visitó a la niña. Era Qin Shao, quien había llegado a Estados Unidos. Ella lo reconoció y le dijo que por fin podía percibir su rostro, y meditó que sería genial que su hermana pudiera tener un segundo esposo. Este chico le reveló el contrato entre Ban Shan y Xinean, por eso actualmente la había convencido de que el CEO podía chantajearlas con el tratamiento y que en realidad la protagonista era una carga para él. Le pidió incluso que siguiera fingiendo no ver. La niña preguntó qué pasaría si Xinian nunca abandonara a su hermana. El chico le respondió que entonces se apartaría. Ella decidió esperar y comprobar por sí misma. Mientras tanto, en la cabaña, Ban Shan miraba el paisaje nocturno. Fu le puso un abrigo y ella comentó que quería ir con su hermana, pero él la tranquilizó, asegurando que seguiría buscando tratamiento en varios países y que no dejaría de luchar por la vista de Lin Qiao. Llegó el día de la boda del padre de Xinian. Fu miraba a Ban Shan pensando que entendía por qué su socio estaba embelesado con su actual esposa. El padre interrumpió porque algunos invitados confundieron a los jóvenes como los verdaderos novios. Xinian respondió que casi lo prefería, pues ellos estaban en la edad idónea para casarse, mientras su padre era ya un viejo. El suegro le indicó a Ban Shan que fuera al camerino de su futura esposa, y ésta así lo hizo. Allí escuchó a la novia hablar con una amiga, comentando que gracias a esa boda, Xinian perdería su oportunidad de heredar, pero si se hubiera quedado con Kyung-kyu, habría tenido algún chance. Ban Shan reflexionó que se estaba convirtiendo en un obstáculo para que el sueño de su prometido se cumpliera. Sin embargo, en eso apareció Fu, quien le tapó los oídos y le recordó que ella le había prometido casarse con él mientras la besaba. No parecía una afirmación de compromiso, sino más bien una súplica desesperada por no ser abandonado. Ya en la noche, Ban Shan revisaba un mensaje de Qin Shao, ofreciéndole ayuda mientras estuviera en Estados Unidos. Ella terminó llamándole para pedirle dinero y así comprar boletos para regresar a China, prometiéndole que después se los devolvería. Justo en ese momento, él tuvo que cubrirse por la lluvia mientras murmuraba que el clima era agradable, como si fuera un chiste privado del destino. Durante 3 semanas, Xinian había estado sumergido en una investigación agotadora sobre el paradero de Ban Shan. Sin embargo, la pelirrosada le recordó que ese mismo día había una reunión decisiva para elegir al próximo presidente de la empresa. A él aquello no le interesaba. Lo único que buscaba era información sobre dónde estaba la protagonista. Kyung-kyu, con su estilo tajante, le arrebató el teléfono y le dijo que si no hacía algo perdería su lugar. Incluso añadió que si abandonaba la idea de regresar a Ban Shan, quizás su abuelo llegaría a perdonarlo. La pelirrosada no solo le recalcó el asunto laboral, también les recordó que aparte de ser exnovios, habían sido mejores amigos. Lo conoció cuando su abuelo lo llevó desde el orfanato hasta la mansión de la familia Fu. Era un niño con semblante duro y feroz, reacio a hablar con cualquiera, y ahora no podía creer que por una mujer estuviera dispuesto a tirar todo por la borda, todo lo que había construido. Xinian habló con calma, explicando que durante años había trabajado solo para atormentar a Shin-song, su padre, por haberlo dejado tirado en un orfanato, y por eso lo consideraban un hijo ilegítimo. Reflexionó en que siendo el dueño legítimo de la empresa, podía darle un nuevo comienzo a su vida. Sin embargo, al conocer a Ban Shan, sintió una paz desconocida. Ella había sido un alivio en medio del caos y no pensaba dejarla ir. La pelirrosada meditó un momento y entendió ese apego, pero le recordó que la reunión sería en menos de 15 minutos. Mientras tanto, en el salón, los socios de la empresa ya estaban reunidos, aunque solo los mayoritarios tenían voto decisivo. La esposa de Shin-song sonreía convencida de que tenía la ventaja para borrar la existencia del hijo ilegítimo de la empresa. Cuando entregaron los resultados,
la votación estaba dividida. Para sorpresa de muchos, incluso la exnovia de Xinian le había dado su apoyo. El abuelo entonces decidió el destino. Xinian seguiría siendo el CEO, pues había demostrado hacer un excelente trabajo. El muchacho se inclinó ante su abuelo agradeciendo el reconocimiento, pero al girar la mirada, notó que su padre estaba pálido. Terminada la reunión, los accionistas aún no asimilaban que tanto la exnovia como el abuelo hubieran apoyado a Xinian. En ese momento, un asistente se acercó al CEO para informarle que tenía una llamada urgente en su oficina. El empresario pensó que era su prometida, pero le informaron que no. El nombre de la chica era Lin Qiao. Xinian se reunió con Lin Qiao, quien quería hablar sobre lo que sabía de su romance con su hermana mayor. No le importaba si esa conversación afectaba su posibilidad de recuperar la vista. El CEO le preguntó si ya había encontrado la respuesta a sus dudas, y la pequeña respondió que sí. Estaba segura de que él haría feliz a su hermana el resto de sus días. Xinian entonces le pidió un favor. Ella preguntó qué necesitaba que hiciera. A las 10 de la noche, bajo una tormenta de nieve implacable, Fu habló en voz alta, incrédulo de que Banshan aún no lo hubiera buscado. Justo entonces recibió una llamada, pero al otro lado nadie contestó. Por esto, él preguntó si era Banshan. Nos trasladamos a la ciudad. La protagonista estaba sentada en el suelo dejando que la nieve la cubriera. Un carro se detuvo frente a ella. De ahí salió Xinian. Él comentó que de no haber sucedido aquello, la protagonista nunca habría comunicadose con él. Le colocó su bufanda y le recordó que su esposa siempre terminaba metida en problemas. Banshan con lágrimas contó que Lin Qiao había desaparecido y que la policía no aceptaba la renuncia porque no habían pasado 24 horas. El CEO respondió que él había pasado por lo mismo al buscarla a ella. La protagonista, llorando, le explicó que ella se sentía una carga. Xinian la abrazó y le dijo que no se preocupara, pues tenía pista del paradero de su cuñada, aunque antes debían de regresar a la mansión. De vuelta, la mansión estaba cubierta de nieve. Banshan insistió en saber dónde estaba su hermana. Él no quiso responder de inmediato. Ella gritó que no jugara con eso. Entonces Xinian le recordó que así de desesperado había estado buscándola día tras día y por eso no quería hablar antes de tiempo. La protagonista conmovida terminó abrazándolo y confesando que también lo había extrañado mucho. Banshan reconoció cuánto le había extrañado, aunque luchaba contra sus sentimientos para no obstaculizar su éxito. Xinian comenzó a besarla como si quisiera recuperar todo el tiempo perdido. Le aseguró que sin importar lo que pasara, la única persona que deseaba a su lado era ella. Por esto le pidió que le prometiera no escaparse nunca más. La protagonista respondió que él le pertenecía y que no permitiría que nadie se lo arrebatara. Esa fue su promesa. Xinian, con tono juguetón, habló que la perdonaría por haberle hecho ghosting. Bombones, eso significa desaparecer sin dar explicaciones. En ese momento, el CEO pidió que entrara la persona que esperaba. Lin Qiao apareció en la puerta. Banshan se levantó y su hermana corrió para abrazarla. Lin Qiao confesó que ya había recuperado la vista y que había mentido porque conocía el contrato entre ella y el CEO. Le preguntó si estaba molesta. Banshan respondió que no, que más bien debía disculparse por ocultar parte de la verdad, y le preguntó cómo había sabido lo del contrato. Lin Qiao contó que cierto chico quiso comprobar si la relación entre ella y Xinhua era real. Banshan pensó de inmediato en Qin Chao y aquello también encendió una alarma en la mente del CEO. Su ex cuñado seguía rondando. Xinhua le sugirió descansar. La protagonista pensaba dormir con su hermana. Sin embargo, su prometido la cargó como saco de papas y le dijo a su cuñada que ya conocía su habitación y que fuera a descansar. Cuando quedaron solos, el CEO le comentó a su novia que aún no entendía lo malo que había hecho. Le dio un ejemplo. Si Lin Qiao y él cayeran en el océano, su primera opción sería salvar a su cuñada. Por esto reflexionó que haría todo lo posible para que algún día él fuera la primera opción de su futura esposa. Esa noche la protagonista soñó con Lin Qiao, viajando por el mundo como si estuviera buscando a alguien. Mientras tanto, Qin Shao, al terminar su carrera, se fue como voluntario a África, desde donde enviaba fotos de su experiencia. Qian Qiu, también hábil en los negocios, terminó reconocida como la tirana reina, aunque al conocerla resultaba más amable de lo esperado. Banshan, por su parte, trabajaba como traductora en una embajada extranjera y cada vez que regresaba a casa,
había alguien esperándola. Ese era Fu Xianian. Así la historia cerró con el esperado casamiento entre Wang Xiang y Xinian. Fin. Bombones, hasta aquí ha llegado esta historia. Es un manhua, es decir, un cómics chino. Este tipo de historias generalmente no provienen de una novela, así que nada de esperar extras. Es una historia completa que se publicó en el 2020. Me alegra mucho poder traerla al canal, porque fue la primera serie que terminé en mi scan, y por eso les agradezco de corazón a todos los que pudieron disfrutarla. Antes de despedirme, les recuerdo que tenemos muchas más series en el canal y de todo corazón, gracias por su cariño. Ahora sí, me despido. Nos vemos en otro video. Por cierto, si desean apoyar a este canal pueden hacerlo con su like, suscribiéndose y compartir el video con sus amigos o a quien pueda gustarle. También tenemos un canal de WhatsApp, el link está en la cajita de descripción. Por allí también tengo mi cuenta de PayPal, por si quieren brindar una ayuda extra a este humilde canal. Entonces sigan apoyando sus series favoritas. Gracias a todos por preferir nuestra versión. Y recuerden, bombones, en la dulcería siempre serán bienvenidos, así que pasa, toma asiento y endulza tu día.